Quiero darle gracias al Señor. And first of all, I want to thank the Lord Por el pastor Steve for Pastor Steve y su esposa también. and his wife. ¿Saben que el pastor Steve You know that Pastor Steve, hace poco tuvo que estar a través de una cirugía, pasó a través de una cirugía? not too long ago, he had to go under surgery, Y él tendría que estar descansando en la casa. so he should be resting at home Por right eso now. le tiramos las orejas cuando llegó. That's why we pulled on his Pero él quería ear. estar aquí. But he wanted to be here. Y agradecemos al Señor, así que Pastor Steve y Paz podrían por favor pasar. So if you could please come up, Pastor Steve, along with your wife. Thank you. Hello, church. Hola, iglesia. It is so good to be with you again. Muy lindo estar aquí con ustedes de vuelta. It was a few months ago, probably almost a year maybe, that I was last year. Un par de meses atrás, capaz que un año. And it's good to be here with you again. Y es bueno estar con ustedes de nuevo. Thank you so much for your prayers over these past few weeks. Gracias por sus oraciones a través de este tiempo. It's been 4 weeks since I was in church. 4 semanas atrás fue la última vez que estuve en la iglesia. And I am so glad that I am in church with you today. Y estoy muy contento de estar en la iglesia con ustedes hoy día. You have blessed me with your spirit of worship. Ustedes me han bendecido con el espíritu de adoración que tienen. Thank you so much. Gracias. It's good to have my wife Pat with me today. Es muy bueno estar con mi esposa Pat hoy día aquí conmigo. Yes, yeah, you can give her a pat. It was almost 2 years ago that I first met your pastor. Fue como hace 2 años atrás que conocí al pastor de su iglesia. He was attending a church planting training. Estuvo en un entrenamiento de cómo plantar iglesias. And shortly after that, we started the conversation about what it would look like to partner together. Y muy poquito después empezamos a conversar sobre qué pasaría si nos juntamos. What would it look like for you to honor your past? Si ustedes podrían honrar su pasado and look to the future in fellowship with the Church of the Nazarene. y mirando hacia el futuro congregándonos con la iglesia de los nazarenos. And over these past 2 years, we have met and discussed and prayed. Entonces, durante todos estos meses hemos hablado, nos hemos juntado y hemos orado. We wanted to make sure that this was the right thing for you and for the Church of the Nazarene. Queríamos asegurarnos que este era el paso para que ustedes dieran el paso correcto delante de Dios. And now we come to this great day. Y ahora llegamos a este gran día where we are going to officially put our partnership together. Cuando vamos a oficialmente a entrar en esta unidad juntos. And welcome you as part of the Church of Nazarene. Y darle la bienvenida a la iglesia de los nazarenos. And to do that, our district superintendent is here with us. Y para hacer eso tenemos el superintendente del distrito aquí. I have the privilege of working alongside Pastor Ian Fitzpatrick. Tengo el gran privilegio de trabajar al lado del pastor Patrick. He is a man of God, a great man of God. Es un gran hombre de Dios. And his wife works alongside him and myself. Y su esposa trabaja junto con él y yo también. So I have a Pat. Yo tengo a mi esposa Pat. He has a Pat. Y él también tiene a su esposa Pat. And we work well together. Y trabajamos bien juntos. And you have a Lucy. Y él tiene a Lucy. And Pastor Ian is an Irishman. Y él es de Irlanda. I am a Belizean. Belize. De Belice. Your pastor is from Uruguay. Y el pastor es de Uruguay. I have a Chilean translator. Soy de Chile. This sounds like the start of a joke. Parece como el comienzo de un chiste, dice él. But it just reflects the nature of our city. Pero refleja la naturaleza de nuestra
ciudad. And I thank God for how you have reached out to the city over the years. Y yo le doy gracias a Dios como esta iglesia ha alcanzado a la ciudad. And I look forward to working alongside you and your pastor as we continue to reach out with the love of Christ. Y espero trabajar en tiempo futuro junto a su pastor y a la iglesia. You know, when I met your pastor and then Lucy later on, I have just developed a friendship and a love for them. Cuando conocí a su pastor y a su esposa, he comenzado una gran amistad con ellos. He is a man of God. Es un hombre de Dios. You have been blessed to have a good pastor. Estamos bendecidos por tener un pastor como él. I have found a brother. He encontrado un hermano. We look alike, don't we? Nos parecemos, ¿no? But I just thank God for you, Pastor Gaston, and for Lucy. Thank you so much. Le doy gracias a Dios por el pastor Gastón y por su esposa. And now I want to introduce to you our district superintendent, Reverend Ian Fitzpatrick. Y ahora les quiero introducir al pastor Patrick And his dear wife, Pat. y a su esposa Pat. Would you welcome them, please? Por favor, denle la bienvenida. Pastor and his wife. Thank you, Pastor Steve Gracias, Pastor Steve. and Pat. And this is mi esposa Pat. Es la esposa de él, Pat is the daughter of a Nazarene minister. Mi esposa es hija de un ministro nazareno. And when I came to the Church of the Nazarene at the beginning, Y cuando llegué a la iglesia de los nazarenos en el principio, she fell madly in love with me. ella se enamoró le vino una locura de amor por mí. You can understand why. Ustedes pueden entenderme, ¿no? Now, she can give her version of that story. Ahora ella puede dar su versión de la historia. That will take a long time. Tomaría mucho tiempo, dice ella. But we are partners in the ministry of God. Pero sí somos, trabajamos juntos en el ministerio And de I Dios. would return the platitudes to Pastor Steve and Pat. Y le doy las gracias al pastor Pat y a su It esposa. is a privilege to serve with you. Es un privilegio trabajar con él también. Last Saturday evening, El sábado pasado, at the Spanish Zone Rally, en el encuentro hispano, I met some of you. conocí a algunos de ustedes. I met Mariano, Conocí a Mariano, and I met Vivana. a Vanina. Yeah, I knew I would get that wrong. And this morning, or this afternoon, I met, is it Natalia? Natalia. And the worship that they have led today has been magnificent. Thank you for that. Gracias God por la bless you. adoración y la canción que cantaron. A little bit later on this afternoon, Más tarde we will go to Cambridge vamos a ir a Cambridge and we will have our zone rally for what we call the Western Zone of Ontario. Vamos a tener una reunión con la parte oeste de Ontario. There are 7 ministerial zones in Ontario. Hay 7 regiones ministeriales en Ontario. And you will become part of the Spanish zone. Y nosotros vamos a ser parte de la parte hispana. And Dr. Otto Hung, the pastor from Brampton, El pastor de Brampton, he is the zone facilitator. él es el facilitador de la zona. You are a part of God's kingdom already. Ustedes son parte del reino de Dios ya. Let me make that very, very clear. The Church of the Nazarene does not have the monopoly on God's truth. La iglesia de los nazarenos no tienen el monopolio de Dios. There are tremendous churches and denominations that are faithful to God. Hay también otras denominaciones y grandes iglesias que son fieles a Dios. If we forget that, Si nos olvidamos de eso, we forget the real meaning of the church. nos olvidamos del verdadero significado de la iglesia. So we have our little part, Entonces nosotros tomamos parte de but eso, our little part is important. pero nuestra pequeña parte es And importante it's también. important because God has made
us stewards of this part. Es importante porque Dios nos ha dado, nos ha confiado esta pequeña parte. And so today I welcome you to the Church of the Nazarene. Entonces hoy día les doy la bienvenida a la iglesia de los nazarenos. There are three core values that direct our thoughts. Tenemos tres valores principales. Gracias. Number one, El número uno, we are Christian. somos cristianos. We are not anything else. We are Christians. No somos ninguna otra cosa más que cristianos. Number two, we are holiness. Número dos, somos santos. We believe that God can make His creation holy. Creemos que Dios puede hacer su creación una creación santa. And thirdly, we are missional. Y también somos misionales. We believe that we are not to keep what we have received to ourselves, Creemos que no tenemos que quedarnos con lo que Dios nos ha dado, but we are to share this great message with everyone. pero tenemos que compartir este gran mensaje con todos. Those three things guide the Church of the Nazarene. Estas tres cosas guían a la iglesia de los nazarenos. And so today, Entonces hoy día we are not officially organizing your church. no estamos oficialmente organizando a su iglesia. That will come sometime in the near future. Eso llegará un poco más tarde. But today, I would ask you just a few questions. Hoy día les voy a hacer algunas preguntas. Do you acknowledge Jesus Christ as Lord and Savior? ¿Ustedes consideran a Jesús como Señor y Salvador? If so, respond, we do. Y entonces si lo consideran como Salvador y Señor, digan sí, lo consideramos. Sí, lo consideramos. Or in Spanish, Sí, lo consideramos en español. do you promise to give yourself to the work and ministry of the Church of Jesus Christ? Prometen dar sus vidas a la obra y a la iglesia de Jesucristo. Yes, we do. Do you covenant to be faithful in every way to this local church? Ustedes diezman y ofrendan, ¿no? Entran en pacto. Ustedes consideran ser fieles a la iglesia de Jesucristo. Amen. Upon this confession, Entonces, sobre esta confesión, I welcome you to the global Church of the Nazarene. les doy la bienvenida a la iglesia global de los nazarenos. When it comes time for the official recognition, Cuando llegue el tiempo de del momento oficial, we will have a much more formal ritual. vamos a tener un ritual quizás más formal, But today you are a part of us, pero ustedes ya son parte de nosotros hoy and we día. are a part of you, Y nosotros somos parte de ustedes. and together we are a part of Him. Y juntos somos parte de Dios. I want you to turn to 1 Peter Pueden por favor abrir sus Biblias a la epístola chapter 1, primera de Pedro, capítulo 1, and beginning at verse 3. comenzando desde el versículo 3. 1 Peter chapter 1, verse 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Please stand for the reading of the word. Si se pueden parar para la lectura de la palabra. Perhaps I will just have Rodrigo read in Spanish. Verse 3 to verse 9. Desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Lo vamos a leer en español. Y dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe,
que es la salvación de vuestras almas. Amen. You may be seated. Se pueden sentar. For you are receiving the goal of your faith, Ustedes están recibiendo la meta de su fe, the salvation of your soul. la salvación de vuestras almas. Just think about that. Mediten en eso. The Church of Jesus Christ La iglesia de Jesucristo is in a battle today está en una lucha hoy for the souls of men and women. por las almas de hombres y mujeres. If we didn't believe it was a battle, Si nosotros no creemos que es una batalla, then we need to deny all of the news bulletins, entonces tenemos que ignorar todas las noticias and we need to turn a blind eye to all of the things that are happening. y nos podemos hacer los ciegos frente a todas las cosas que están pasando. Today I was going to preach on the articles of faith of the Church of the Nazarene. Hoy día iba a predicar de los artículos de la fe de la iglesia nazarena, But those of you who were at the meeting last Saturday heard those already. pero los que estuvieron el sábado pasado escucharon ese mensaje So ya. you can tell those to others. Entonces ustedes les pueden decir a los que no estuvieron. I want to go in a different direction today. Entonces hoy voy a tomar una diferente dirección. I want us to examine what an effective church really looks like. Quiero que veamos cómo una iglesia efectiva se ve. What does an effective church look like? ¿Cómo se ve una iglesia efectiva? A church that makes a difference. Una iglesia que hace la diferencia. A church that really means what it says. Una iglesia que dice y hace lo que dice. A church that really does what it believes. Una iglesia que hace lo que cree. Let me suggest to you a few things. Tres sugestiones aquí. In the effective church, En la iglesia efectiva we need to learn what life really is all about. necesitamos aprender de lo que se trata la vida verdaderamente. Christian living is not lived inside a bubble. La vida cristiana no se vive dentro de una burbuja. If that was the case, Si ese fuese el caso, we would continue to build monasteries. seguiríamos construyendo We monasterios. would continue to find the remotest parts of the earth. Seguiríamos buscando los lugares más remotos de la tierra. And we'd bring all our money together Y con todo nuestro dinero, and we would build a great building. y haríamos un gran edificio. And we would say to all of the Christians, come on in. Y le diríamos a todos los cristianos, vengan a refugiarse Let's aquí. just stay here until Jesus comes back. Nos quedamos aquí en este edificio hasta que el Señor regrese. Lock the doors. Cerramos la puerta, Close the windows. cerramos las ventanas Let's just stay here. y nos quedamos aquí. That's not what the Lord intends for His church. Eso no es lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. He never has and He never will. Nunca lo dijo y jamás lo diría. Because the reason that we are the church Porque la razón la cual que somos la iglesia is to make a difference in the world in which we live. es para hacer una diferencia en el mundo en que vivimos. Yes, people could come through those doors on Sunday afternoon. Personas pueden entrar por esas puertas en los domingos. They might be a complete stranger, Pueden ser completamente extraños para a nosotros. complete stranger to what happens in church. Pueden ellos no tener idea de lo que pasa en la iglesia. And they would look at the people on the platform Y capaz que mirarían a los que están aquí en la plataforma and they would say, why are they raising their y hands? preguntarían por qué levantan sus manos, Why do they close their por qué eyes? cierran sus ojos, Why do they clench their fists? por qué hacen puños, Why are they so excited? por qué están tan contentos. That is true. There are some things people don't understand about the church. Es verdad, hay cosas que la gente no entiende de la iglesia, But after this service is over, pero después del servicio, our task is to go out into that world nuestro trabajo es ir fuera de estas and puertas to make a difference. y hacer una diferencia. We need to learn that life outside of these walls Tenemos que entender que la vida fuera de estas paredes is an ugly place. es un lugar feo. I recently, Hace poco, I have a renewed appreciation for the old movies. Yeah. he tomado un gran aprecio por las películas antiguas, The Turner classic movies of back in the 30s and 40s. por las películas que son de los años de los 30 y 40. And Hollywood has done a great job Y Hollywood ha hecho un gran trabajo to close my mind to the reality. para cerrar mi mente a la realidad. Because the reality is Porque la realidad es that when most of those old movies were being made, que cuando esas películas antiguas estaban siendo hechas, we had World War I, teníamos la Primera Guerra we Mundial, had World War II, la Segunda Guerra we Mundial, had the Vietnam War, teníamos la Guerra de Vietnam we had all of the troubles in the USA with regard to racism, y todos los problemas de racismo en los Estados Unidos. and yet Hollywood was able to block my mind to those things. Y Hollywood logró bloquear mis ojos y mi mente de esa realidad. So when I look at those movies and I say, oh,
what a beautiful time to live. Entonces cuando yo veo las películas digo, qué lindo momento para haber vivido. The reality is that that was not such a beautiful time to live. La realidad es que no era un lindo tiempo para vivir. Because the reality of our world is Porque la realidad de nuestro mundo that it is broken. está quebrado. It is a fallen world. Es un mundo caído. And the only way to fix our world Y la única forma de arreglar nuestro is mundo to fix it by the message of Jesus Christ. es arreglándolo con el mensaje de Jesucristo. That is so true. Es verdad. If that's not true, then I will go do something else. Si eso no es verdad, entonces me dedico a otra cosa. If that's not true, then why would we give our lives to that? Si eso no es verdad, entonces ¿por qué dedicamos nuestras vidas a Just eso? so that we could go to heaven? ¿Para que nosotros solamente vamos al Just so cielo? that we could escape the fury of hell? ¿Solamente para que nosotros nos escapemos de la ira del infierno? No. Our task is to reach everybody, Nuestra meta es alcanzar a todos, because once upon a time we were those people. porque hace tiempo atrás nosotros éramos como ellos. I was outside the church. Yo estaba fuera de la iglesia. I used to make fun of the church. Yo me reía de la iglesia. I used to think Christians were crazy people. Yo me acuerdo que pensaba que los cristianos eran todos locos. I think we're still crazy people, but I'm one of them now. Y pienso que siguen siendo locos, pero yo soy parte de esos locos. We need to learn what life really is all about. Necesitamos aprender de lo que se trata verdaderamente la That vida. there is a battle, Que hay una batalla. and the battle is raging. Y la batalla está más There fuerte. is a global epidemic. Hay una epidemia That global. epidemic is sin. Y esa epidemia global es el And pecado. we do not put a hazmat suit on Y to no go lo- and face it. Y no nos ponemos una máscara con un traje especial para We salir. face it in the name of Jesus. Lo confrontamos en We el need nombre to de learn what Jesús. life is really all about. Tenemos que aprender de lo que se trata realmente la vida. We need to live one day at a time. Tenemos que tratar de vivir un día a la vez. Do you find that hard to do? ¿Piensas que eso es difícil de hacer? Many people in this world find one day at a time to be the most challenging thing ever. Muchas personas viven un día a la vez y piensan que es mucho que lograr. How many of you are already thinking about tomorrow? ¿Cuántos de ustedes ya están pensando en mañana? Am I the only one? ¿Soy el único? Today, did you think about tomorrow? ¿Hoy día pensaste en el mañana? Yesterday, did you think about today? ¿Ayer pensaste en hoy? I think maybe 90% of us do that. Creo que el 90% de nosotros hacemos eso. But the Bible says, Pero la Biblia dice, this is the day the Lord has made. este es el día que el Señor ha hecho We will rejoice y nos alegraremos and be glad in it. y estaremos contentos en este día. Be glad in what? ¿Contentos en qué? Be glad in this day. Contentos de este día. Because this is the only day we really have. Porque este es el único día que realmente tenemos. Yesterday's gone. Ayer pasó, Tomorrow might not come. mañana quizás no llega. So this moment is actually all we have. Entonces este momento es realmente lo único que tenemos. And this moment is already gone. Y este momento ya pasó. Where'd it go? ¿A dónde pasó? ¿A dónde se Where fue? does time actually go? ¿A dónde se va el tiempo? Think about that. Piensen en eso. Where did this second just go? ¿A dónde se fue el segundo que recién pasó? Can somebody search for that minute that went by? ¿Alguien puede ir a buscar el minuto que recién pasó? No, ridiculous. No, es ridículo. So as ridiculous as it is to not be able to search for the minute that has gone Y by, así como ridículo sería buscar el minuto que recién se me fue, it is just as ridiculous to search for the minute that is to come. sería ridículo también buscar el próximo minuto que viene por delante. My time Mi tiempo is in His hands, está en sus manos and He dwells in the realm of eternity. y Él es eterno. He does not dwell in the realm of days and weeks and months. Dios no está restringido por días, semanas y meses. God dwells in the realm of eternity. Dios vive en la eternidad. And when we understand that living one day at a time Y cuando entendemos que tenemos que vivir un día a la vez, is all we've got, es lo único que tenemos. then we understand how to serve God. Y entonces entendemos cómo servir a Dios. In this day, we are urgent. En este día estamos urgentes. In this day, we are holy. En este día somos santos. In this day, we are obedient. En este día somos obedientes. In this day, we cannot put off until tomorrow what we should do this day. En este día no podemos dejar las cosas para mañana, las cuales tenemos que hacer hoy. 11 years ago, I had a heart attack.
11 años atrás yo sufrí un ataque al It corazón. was a pretty severe heart attack. Fue bien severo el ataque al corazón que tuve. And I remember lying in the emergency room, Y me acuerdo estando acostado en la pieza de emergencia, looking up at the tiles in the ceiling of the hospital. mirando el techo del lugar donde estaba. And I wondered if I had any more minutes, let alone any more days. Comencé a pensar, ¿me quedan más minutos? Quizás ni días. It's amazing to me how a busy schedule becomes unimportant when you've only got a few minutes left. Es increíble para mí pensar que cuando tengo tantas cosas que hacer, pasan de dejar de ser importantes cuando tengo cosas que hacer ahora. I wasn't on that gurney wondering who would do my job tomorrow. Yo no estaba pensando quién iría a hacer mi trabajo mañana. I didn't care. No me importaba. I honestly didn't care. Honestamente no me importaba. What I cared about was Lo que me importaba era that my wife would be beside me que mi esposa estuviese al lado mío and that our 3 girls who were all over the city would get there quickly. y mis 3 hijas llegaran ahí luego. That's all I cared about. Es lo único que me importaba. It is very important for us not to worry about the things of tomorrow, Es muy importante que no nos preocupemos de las cosas del but to mañana, make sure that in this moment, pero asegurarnos que en este momento our relationship with Jesus nuestra relación con Jesús is up to date. es renovada. It is proper, it is holy, it is good, it is right. Una relación santa, buena y justa y derecha con Él. And the church needs to understand Y that. la iglesia necesita entender eso. That doesn't mean we don't plan. Eso no significa que no hacemos planes. Pastor has already told us what we need to plan for this coming week. El pastor ya nos dijo que teníamos que planear para esta We semana. need to get excited about the celebration of the Lord's Supper next week. Capaz que nos contentamos cuando nos acordamos de la mesa del Señor la próxima But if semana. Jesus comes back before next Sunday, it doesn't matter. Pero si el Señor llega antes que la próxima semana llegue, no importa. The juice and the bread will be on the table in front of us, but we won't be here. Van a estar los elementos delante de nosotros, pero nosotros no vamos a Come to think estar. of it, the juice and the bread won't be there because nobody was here to prepare Y si pensamos realmente, no va a estar ni la mesa puesta porque no va a haber nadie para ponerla. it. The church needs to be careful how it plans, La iglesia tiene que ser precaudosa como recognizing planea. that Jesus, the whole tenor of our message is that Jesus is coming back. Nuestro mensaje tiene que ser que Cristo ya viene de vuelta. That's what it's all about. De eso se trata. Sometimes in the modern church we forget that. A veces nos olvidamos en la iglesia moderna de esas cosas. Sometimes we program and we prepare and we plan. A veces planeamos, programamos. And then all the plans should be in this context. Y todos los planes que hacemos deberían de ser bajo el contexto de Subject to change. tenemos que cambiar. Everything we do is subject to change. Todos los planes que tenemos pueden cambiar. The order of service every Sunday is subject to change. La forma que hacemos los servicios puede cambiar. The pastor's sermon, subject to change. El sermón del pastor puede cambiar. The direction you take when you drive your car, subject to change. Las calles que tú tomas para llegar a la iglesia pueden cambiar. You may want to turn left and go to Jane Street. Capaz que puedes querer doblar en la calle de And Jane God might want you to turn right and go down to Black Creek. y Dios te hace doblar a la derecha hacia Black Creek. Subject to change. Todo puede cambiar. That's a great name for a church. Ese es un gran nombre para una iglesia, dice. The History Makers, Church of the Nazarene. History Makers, hacedores de historia, iglesia de los nazarenos. And in parentheses, Y en paréntesis, subject to change. todo puede cambiar. Subject to change. Todo puede cambiar. We need to learn what life is all about. Tenemos que aprender de lo que realmente se trata la We vida. need to live one day at a time. Tenemos que vivir un día a la vez. We need to light our pathway with a purpose. Tenemos que alumbrar nuestro camino con un propósito. How many of you like to get up early in the morning? ¿Cuántos de ustedes les gusta levantarse temprano en la mañana? If you like to get up early in the morning, put your hand up. Si les gusta levantarse temprano en la mañana, levanten sus manos. If you don't, put your hand up. Si no, levanten su mano. So there's only 4 of us who like to get up early in the morning. Hay solamente 4 que les gusta levantarse temprano en la mañana. Here's how I get up. Así me levanto yo. When my eyes are open, Cuando mis ojos están abiertos, my feet are on the floor. mis pies están en el piso. Immediately, Inmediatamente,
If my eyes are open, Si mis ojos están abiertos, there's no reason to be lying in bed. no hay razón para quedarme acostado. Right? Think about it. We go to bed to sleep. Vamos a la cama a dormir. And unless you sleep with your eyes open, Y si tú duermes con tus ojos then abiertos, as soon as they're open, entonces cuando se abren, we should be in the vertical position. deberíamos de estar parados ya. Did you know that if you're going to be a member in the Church of the Nazarene, you have to abide by that? Si vamos a ser miembros de los nazarenos, tenemos que despertarnos cuando... I love early morning. A mí me gustan las tempranas mañanas. I get up at 5 o'clock every morning. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana I'm on the treadmill at 5:30. y corro, hago ejercicios a las 5 y media. By 8 o'clock, A las 8, the day is half over. el día ya está casi mitad terminado. I love driving around Me gusta manejar when nobody else is up yet. cuando todavía no hay nadie despierto, Because at that moment, porque en ese momento I feel like God. me siento como Dios. Did that translate properly? I feel like Him. I'm not Him. No soy Dios, pero me siento como Dios. You know why? ¿Y saben por qué? Because I could go to any door and ring the bell. And people would get up. Porque puedo tocar los timbres y tocar las puertas y la gente se va a I despertar. could turn into anybody's driveway and lay on the horn and people would get up. Puedo entrar en los garages de las personas y tocar la bocina y la gente se va a despertar. But then when people get up, Pero cuando la gente se levanta, it kind of spoils it all. es como que todo se arruina. Because it was just me and God Porque es como Dios, until everybody else woke up. hasta que todos se despertaron. I would like to think Me gustaría pensar, that everybody who gets up every day todas las personas que se levantan todos los días, gets up with a purpose. se levanten con un propósito. Not just to go to work, No solamente para ir a trabajar, not just to earn money, no solamente para traer dinero, but to be a servant in the hands of God. para ser un siervo en las manos de Say, Dios. God, what are you going to do with me today? ¿Qué vas a hacer conmigo hoy día, Señor? I have no idea. No sé, Oh, we kind of know pero because we planned for it. podemos planear. But the surprises of God's mission Pero las sorpresas de la misión de Dios is what the excitement of the church really is. es lo que nos deja contentos. When como you iglesia. light your pathway with a purpose, Cuando alumbran su camino con un propósito, you become a missionary, te conviertes en un misionero, you become a professor, te conviertes en un profesor, you become a disciple, te conviertes en un discípulo. you become more than just a member of a local church. No eres simplemente un miembro de la iglesia You local. become an instrument in the hand of God. Eres un instrumento en las manos Now, I de want you to think about that. Dios. Piensa en eso. It doesn't matter what your hair looks like. No importa cómo se ve tu pelo, It doesn't matter what you're wearing. no importa lo que estás vistiendo. You look at the mirror and you say you are an instrument in the hand of Te God. miras en el espejo y dices, soy un instrumento en las manos de Dios. And you might just make a difference in somebody's life that Y day. capaz que haces una diferencia, marca la diferencia en la vida de alguien. Amazing. Es increíble. I want you to think about it. Piensa en It eso. is a miracle. Es We need to un milagro. learn what life really is. Tienes que aprender de lo que se trata la vida. Learn to live one day at a time. Tienes que aprender a vivir un día a la vez. Learn to light your pathway with a purpose. Aprender a alumbrar tu camino And then look for God at every turn in the road. y buscar a Dios en toda vuelta que tengas que dar. God is everywhere. Dios está en todo lugar. He is with every one of us. Dios está con todos nosotros. He is here today. Él está aquí hoy mismo. But He is everywhere we go when this service is over. Y Él está en todo lugar cuando termine este servicio. He turns left and He turns right. Él dobla a la izquierda y a la derecha. He goes straight ahead Y Él va directo and He backs up. y también retrocede. He's underneath and He's above. Está por debajo y por encima. He's around about us. Y está alrededor nuestro. He's in a hospital room. Está en el hospital. He's in a funeral home. Está en la casa funeraria. He is where babies are born and where people die. Él está donde nacen los bebés y donde mueren las personas. He is in the middle of broken families when divorce is about to happen. Está en el medio de las familias quebrantadas por el divorcio. He is in the midst of families where it's the happiest experience in the world. Dios está en medio de las experiencias felices de las familias. Let's look for God in every way and everywhere. Busquemos a Dios de todas maneras y en todo lugar.
If I give you a few words to think about here, Si yo les doy algunas palabras para que ustedes mediten en ellas, I think it will help us understand capaz what que I'm saying. nos ayudaría a entender lo que estoy tratando de decir. There are people in society today and in the church Hay personas en la sociedad y también en nuestras iglesias who live in this realm. que viven en este lugar, The realm is called impossible. en el lugar de la imposibilidad. Every expression of our thinking is it's impossible. Toda nuestra expresión de pensar es imposible. Everything that the praise team has been singing about, we might say, no, it's impossible. Todo lo que los muchachos estaban cantando acá arriba, podríamos decir, "No, es Maybe imposible. it's for them, but it's impossible for me. Capaz que pueda ser posible para ellos, pero para mí es imposible. And then as we continue to come to church, Y así como llegamos a la iglesia, that word impossible turns to another word. y esa palabra imposible se convierte en otra palabra. And the other word is Y la otra palabra es possible. posible. It was impossible 3 weeks ago. Era imposible 3 semanas atrás, But, you know, I've been coming here now for 3 weeks, and maybe it's possible. Maybe it's possible that God could really touch my life. pero he venido aquí 3 semanas seguidas y capaz que es posible que Dios toque mi vida. Maybe it is possible that God could heal my body. Capaz que es posible que Dios sane mi cuerpo. Maybe it is possible that I could actually become a Christian. Quizás es posible que yo pueda ser un cristiano. And maybe it's possible I could become a Nazarene Christian. Y quizás puedo convertirme en un cristiano nazareno. And then there's another word. Y hay otra palabra. We continue to come. Y seguimos We viniendo. continue to learn. Seguimos aprendiendo. We grow in Christ. Y crecemos en Cristo. And the other word is Y la otra palabra es probable. quizás. So we go from impossible De imposible to possible a posible to probable. y después quizás. It's probable Quizás. that I could actually become a Christian. Quizás puedo ser un cristiano. It's probable that I could be on the church board. Quizás puedo llegar a ser parte del comité de la It's iglesia. probable that I could be a preacher just like Pastor Gaston. Quizás puedo llegar a ser un predicador como el pastor Gastón. It's probable that I could become his favorite son-in-law. You see, God he closed everything off. You can say it. You have to say it. Quizás puedo llegar a ser el yerno favorito del pastor. And Pastor says, it's impossible. Y el pastor dice es imposible. So we move from this realm of impossible to probable. Y entonces nos movemos de la imposibilidad al quizás. How many of you from Argentina? ¿Cuántos de ustedes son de Argentina? Oh, you remember when Argentina played England in the World Cup? ¿Se acuerdan cuando Argentina jugó contra Inglaterra? You remember this little guy called Maradona? ¿Se acuerdan de Maradona? He's what, 5 feet? 4 feet? Very small. Somos 4 feet high. You must tell me Ustedes me tienen que decir, how somebody 4 feet tall alguien de 4 pies de altura can jump higher than the goalkeeper who is 6 feet plus his hands. puede saltar sobre el guardameta que es 6 pies de altura más sus brazos And levantados. when the ball came in, Y cuando la pelota entró, Maradona jumped Maradona saltó and he used his hand y usó la mano and he put the ball in the net. y metió la bola adentro. And England were eliminated from the World Cup. Y Inglaterra fue eliminado de la Copa Mundial. I will never forget that. Nunca me voy a olvidar de eso. And Maradona, he called that moment Y Maradona llamó a ese momento the hand of God. la mano de Dios. Oh my. Pastor, Pastor, how can you be from a place like that? ¿cómo puede ser de un lugar así? The hand of God. You're from Uruguay. That's right. So you're off the hook. Who's from Argentina again? Put your hands way up. You have the hand of God. Ustedes tienen la mano de Dios. You're not putting a ball in the net. No están haciendo el gol con la mano, You are putting yourself into a place where God's hands pero se están can use poniendo your hands en el lugar donde Dios puede usar su to mano win the victory para ganar la victoria in the lives of so many people. en la vida de muchas personas. You know I'm joking about all of that. Estoy solamente Bromeando. bromeando con todo eso. We forgive you. Les perdonamos.
When we learn what life is all about, Cuando aprendemos de qué se trata realmente la vida. and when we live one day at a time, Y cuando vivimos un día a la vez. and when we light our pathway with a purpose, Y cuando alumbramos nuestro camino con propósito. and we see God at every turn in the road, Y vemos a Dios en toda vuelta que damos. then impossible Lo imposible becomes possible, se convierte en posible. and possible Y lo posible becomes probable, se convierte en quizás. and probable Y quizás becomes se convierte inevitable. inevitablemente. That every time you come to church, Que todas las veces que tú vienes a la it's iglesia, inevitable that the presence of Jesus is here. es inevitable no sentir la presencia de It is Jesús. inevitable that miracles will happen. Es inevitable ver los milagros de It is Dios. inevitable that you will feel better when you leave than you did when you came. Es inevitable entrar y salir como llegaste. Unless you're under conviction, Y si estás bajo convicción, then you'll feel worse. entonces te sentirías But it is peor. inevitable that God will fulfill His purpose in our lives. Pero es inevitable que Dios va a cumplir sus propósitos en nuestra vida. And to me, that is the journey. Y para mí ese es el camino. That's what the journey is really all about. Ese es el camino realmente. From impossible De la imposibilidad to inevitable. hacia inevitablemente. What is the inevitability of this church? ¿Cuál es lo inevitable en esta iglesia? Is it inevitable that you will be 1,000 members? ¿Es inevitable que ustedes se van a convertir en 1000 miembros? Is it inevitable that you will have a crystal cathedral? ¿Es inevitable que ustedes van a tener una iglesia de cristal? No. No. There are no guarantees for that. No hay ninguna garantía. But if you are faithful, Pero si tú eres fiel, it is inevitable es inevitable that the presence of God will be upon your congregation. que la presencia de Dios va a estar sobre la iglesia. If you look for God at every turn in the road, Si ustedes buscan a Dios en toda vuelta de sus it vidas, is inevitable that every time your pastor preaches a sermon, es inevitable que cada vez que el pastor predique un mensaje, it'll be better than the week before. va a ser mejor que el de la semana pasada. You might not think it. Quizás tú no lo vas a pensar. You may go home and think, oh, what did I do? Quizás vas a pensar tú qué es lo que hice. But if the presence of God is at every corner and every seat and every place, Pero si la presencia de Dios está sobre todo it's este lugar, inevitable that His Word is at work. es inevitable que su palabra no va a trabajar en nuestra vida. His Word does not return void anywhere, Porque anytime. la palabra de Dios no llega vacía cuando regresa a Él. Look for God everywhere. Busquen a Dios en todo momento. Take a look at the person beside you. Miren a la persona que está al lado de ustedes. God is in that person. Dios está en esa persona. God is in that person. Dios está en esa persona. We must never forget that. Nunca nos olvidemos de eso. That will help us be kind to each other. Eso nos va a ayudar a ser amables con I tell you this los much. unos con los otros. There are many churches with many problems, Hay muchas iglesias con muchos problemas, including churches of the Nazarene. incluyendo las iglesias de los nazarenos. And when people have conflict with each other, brothers and sisters in the Lord, Y hay conflictos entre los hermanos en el Señor. if everybody would stop for one moment Si todas las personas pararan por un momento and see God in that brother and in that sister, y si pudiesen ver a Dios en esa persona, they wouldn't say the things that would hurt. no dirían las palabras que les They dicen a esa wouldn't do the things that would hurt. no harían las cosas para hacer But doler a la that, otra. in fact, is a reality. Y eso es una realidad, That God is in us. que Dios está en nosotros. And everywhere we go, Y todas partes donde vamos, He goes with us. Dios va con nosotros. The last thing is that we need to link ourselves with divine power. La última cosa es que nosotros tenemos que ser revestidos del poder de lo alto. We need to link ourselves with the power of God. Tenemos que recibir el poder de Dios. The power that is in us is small. El poder nuestro es chico, Unless God is in us, aunque Dios puede estar en nosotros. then the power is great. Y ahora el poder ya es diferente. And sometimes we get a power surge. Y a veces tenemos que buscar el poder. And you know what happens when you get a power surge? ¿Y qué pasa cuando buscas ese poder? Unless you have a surge protector in your home. Surge? What's surge in Spanish? Charge. Ah, ok. Power plug. No, No, it's un enchufe de poder. a surge, a power surge. Ya, un You know, enchufe. yeah.
an infusion of power, like an overload. Una infusión de poder sobre ti que Overload. puedas encontrar en tu casa. Unless you have a surge protector, Si tienes un protector de ese poder, then sometimes your appliances will be destroyed. tus cocina, tu refrigerador se puede romper. Your VCR will blink at 12 o'clock. What is a VCR? Someone said, what is a VCR? Your DVD. DVD, what is a DVD? You know, this okay, I don't know. I flew mine 20 years ago. Okay. Bueno, I still have one. And I don't know how to fix the time on it. We are protected estamos protegidos from any surge of darkness de cualquier tipo de oscuridad que venga hacia nosotros, that would destroy us. que nos destruiría. Because the surge protector Porque el que nos protege de esa oscuridad is the ironically is the power es el poder that is greater que es más grande than the power that is in the world. que el poder que está en el mundo. So we're talking about two powers. We're talking about a power that can destroy, Estamos hablando de un poder que puede destruir and we're talking about a power that can restore. y también de un poder que puede restaurar. That's the power of God. Ese es el poder de Dios. And we need to reach up and reach out to that power Tenemos que alcanzar ese poder because He is reaching to us. porque Él nos está alcanzando a nosotros. In the power of God, En el poder de Dios, our lives nuestras vidas are a delight to Jesus. son un deleite para Jesús. Our lives are joy to the soul. Nuestras vidas se convierten en una alegría para el alma. Our lives are the power of the church. Nuestras vidas es el poder de la iglesia. Our lives are an enemy to sin. Nuestras vidas se convierten en un enemigo hacia el pecado. And here's what I really want you to hear. Y esto es lo que realmente quiero que escuches. Our lives are a continual disappointment Nuestras vidas son constantemente una frustración, desilusión to the devil. para el diablo. Our lives are a continual disappointment Nuestras vidas se convierten en una continua desilusión to the devil. para Satanás. Amen. Can you live your life as a continual disappointment to the devil? ¿Puedes vivir tú una vida continua de desilusión para Satanás? Where he expected you to do something else but you disappointed him? Cuando él esperaba que tú hicieras algo que lo desilusionara, That's what I want. eso es lo que yo quiero. I want to be a testimony to the disappointment of the devil. Yo quiero ser un testimonio para la desilusión de Satanás. There are a variety of age groups in this room today. Hay una variedad de grupos de edades What I've just said applies to everybody. y lo que dije aplica a toda edad. When you're 20 years old, the world is at your feet. Cuando tú tienes 20 años, el mundo está a tus pies. You're going to be the prime minister. Puedes ser el primer ministro, You're going to be the president. puedes ser el presidente. Your hopes and your dreams are ahead of you. Tus sueños están delante de ti. But then in your 30s, you get married and all of the stresses and responsibility of partnership comes in. Y cuando cumples 30 te casas y vienen las responsabilidades diferentes. Now you might have a mortgage to pay. Tengo que pagar mi mortgage. You can't give to the church the way you want to. No puedes llegar a la iglesia como tú quieres. Oh dear. Oh dear. There's no translation. Oh. Oh my. Ay, Hey. translation. In your 40s, En tus 40 you begin to be burdened down by that. te comienza a pesar You todas might esas say, cosas. where did all the joy go? ¿Dónde se fue todo el gozo que tenía? How come I can't be as happy as I was in my 20s? ¿Por qué no puedo estar contento como estaba contento cuando tenía 20? And then in the 50s, Y llega a los 50, you begin to worry about other things. te empiezas a preocupar de otras cosas. Your body doesn't work as well as it used to. Tu cuerpo ya no funciona como antes. Your job is not as secure as it once was. Tu trabajo ya no es seguro como fue anteriormente. Because one of those guys in the 20s wants your job. Porque un muchacho de 20 años quiere tu posición And the boss is 30.
y el jefe tiene 30, and the boss wants the 20-year-old to have your job. y el jefe quiere el de 20 años que tome tu So lugar. you're looking over your shoulder now. Entonces siempre estás mirando detrás de ti. Your life is insecure. Tu vida es insegura. And then your 60s, Entonces llegas a tus 60s. and now you're really feeling the pressure from the 20s. Entonces ahora realmente sientes la presión de los 20 años. You either walk away from your job, Puedes retirarte de tu trabajo or you are asked to leave. o te dicen, por favor, no puedes trabajar más acá. And then your 70s. Después llegan tus 70s. In your 70s, you're attending more funerals than you are weddings. En los 70s vas a muchos más funerales que casamientos. In your 70s, you begin to feel the effects of humanity. A los 70 tú empiezas a sentir los efectos de la humanidad. And while you want to play soccer for Chile, you can't. Y si quieres jugar fútbol, no puedes jugar más fútbol. All the dreams and all the memories, Todos los sueños y memorias they're vivid. están vivos. Why do you think people in their 70s like to look at photographs? ¿Por qué piensas tú que las personas que tienen 70 años les gusta mirar fotos? Because they're meaningful. Porque tienen mucho significado. Because they bring back happy memories. Porque traen momentos alegres al Because corazón. we relive our lives through those records of joy. Porque vivimos nuestras vidas en esas memorias. When I was a young pastor, Cuando era un pastor joven, I didn't understand this. no entendía esto. And I couldn't understand why people in their 70s or 80s were grumpy old men. No entendía por qué la gente de 70 y 80 años eran tan rayosos, tan mañosos. Now I understand. Ahora sí los entiendo. Because I'm only 10 years away. Porque solamente me quedan 10 años para llegar allí. 61 in a few days time. Tengo casi 61 años. And I know you can't believe that. Y yo sé que usted no puede creer eso, But it is true. pero es verdad. The older we get, Más avanzado en edad estamos, the more life takes its toll on us. la vida toma otro peso en nuestros... The older a church gets, mientras más vieja la iglesia, life takes its toll on the church. la vida le pasa cuentas a la Pastor iglesia. Steve will tell us, El pastor Steve nos podría decir, research that he has done will tell us that the lifespan of a local church is between 60 and 80 years old. Is that even higher than it should be? Lower than that, 70 years. bajo un estudio, el pastor Steve nos podría decir que las iglesias viven entre 60 y 80 años, Unless a no ser que that 70-year-old church esa iglesia de 70 años finds a way to become 20 again. encuentre de alguna forma llegar a tener 20 años de vuelta. I don't mean trading in all the 60-year-olds for 32 30s. No se trata de cambiar a las personas viejas por jóvenes. I don't mean trading the 80s for 420s. No se trata de cambiar a los que tienen mucha más edad por los que están más I jóvenes. mean, I believe it's possible for an older church to be revitalized and become youthful again in its mission. Lo que sí pienso es que una iglesia antigua puede ser vivificada y puede llegar a cumplir su misión. For you are receiving the goal of your faith, Obteniendo el fin de vuestra fe, the salvation of your soul. que es la salvación de vuestras almas. The effective church La iglesia efectiva is the church that learns what life is about. es la iglesia que aprende de que realmente se trata la vida, It lives one day at a time. que vive un día a la vez It lights its pathway with a purpose. y que alumbra su camino con un It propósito. looks for God at every turn in the road. Busca a Dios en cualquier momento que hay que dar vuelta It links itself with divine power. y que se recibe el poder de lo alto. And it is a continual disappointment to the devil. Y es una continua desilusión a Satanás. Welcome to the Church of the Nazarene. Bienvenidos a la iglesia de los Nazarenos.